La Casa Blanca intenta despejar las dudas sobre la candidatura de Joe Biden a un segundo mandato tras el debate presidencial con Donald Trump. Asegura además que es absolutamente falso que Biden contemple abandonar la carrera por la reelección. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Joe Biden se reúne este miércoles con gobernadores demócratas para intentar tranquilizarlos sobre su capacidad para liderar una campaña electoral contra Donald Trump. Antes apareció de sorpresa en una videollamada con Kamala Harris. Aseguró que seguirá luchando y que continuará hasta el final. El grupo militante libanés Hezbollah dice haber disparado 100 cohetes contra 2 posiciones israelíes en represalia por la muerte en el sur del Líbano de uno de sus comandantes en un bombardeo que el movimiento chiita atribuye a Israel. Y el peligroso huracán Beryl de categoría 4 se dirige hacia Jamaica. Las autoridades instan a la población que viven en las zonas bajas y propensas a inundaciones a trasladarse a los refugios. Beryl continuará su trayectoria hacia México y Belice. El presidente Joe Biden en absoluto se plantea retirar su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Así lo aseguró esta noche su secretaria de prensa a los periodistas. El pánico dentro del Partido Demócrata ha mantenido el foco en el presidente y en si es capaz de ganar o no en noviembre tras su desempeño en el debate electoral del pasado jueves. Los demócratas han caído en una crisis interna. Por ahora no son muchas las voces que ponen públicamente en duda la capacidad del presidente, aunque sí las expresan en privado. En cuanto a los donantes del Partido Demócrata, el primero en solicitar al presidente que renuncie a su candidatura ha sido el cofundador de Netflix, Reed Hastings, quien es el principal donante de este partido. Este miércoles, el presidente se reunirá en la Casa Blanca con gobernadores demócratas a puerta cerrada para tratar de despejar dudas y asegurarse su apoyo. La entrevista que concederá este viernes a la cadena ABC y la rueda de prensa que dará la próxima semana durante la cumbre de la OTAN servirá para pedir si es capaz de hilar un discurso coherente sin perderse. La Casa Blanca ha despejado dudas sobre la salud del presidente, aunque asegura que no se ha sometido a un examen médico desde febrero. Además, ha rechazado un informe del New York Times, según el cual Biden está sopesando si continuar la carrera por la reelección. Vamos a escucharlo. Lo que puedo decir es que el presidente sigue para adelante, sigue hacia adelante en su papel de presidente. Está avanzando con su campaña y su campaña ha sido muy clara al respecto. Eso es lo que puedo hablar y eso es lo que puedo decir. Y ese es el objetivo del presidente. La prioridad del presidente es cómo continuar haciendo ese trabajo. Y cualquier otra cosa que estemos oyendo de la que se esté informando es absolutamente falsa. Y vamos ahora directamente a Washington. Ampliamos esta información con el periodista José Díaz Briceño. José, ¿qué tal? Bueno, este miércoles es crucial para Joe Biden. Medios como The New York Times y el periódico The Boston Globe se unieron a las voces que solicitan al presidente que abandone la carrera presidencial por el bien del país. La Casa Blanca, sin embargo, asegura que no lo va a hacer. ¿Qué se sabe de todo esto? Cuéntanos. Sí, Washington vive unos días de efervescencia política donde la información sobre cómo está impactando el desempeño del presidente Biden la semana pasada en este debate está teniendo y qué impacto tiene en sus oportunidades de ganar la Casa Blanca en noviembre frente a Donald Trump. Todos estos cálculos están impactando directamente lo que piensan los donantes, los propios periodistas y los miembros de la campaña del presidente Biden. Hoy mismo hubo una llamada telefónica del coordinador de la campaña del presidente Biden a la que se unió el propio mandatario y la propia vicepresidenta Kamala Harris, su compañera de fórmula. En esta llamada, de acuerdo con personas que estuvieran en ella y que han sido reportadas en la prensa, el propio presidente Biden dijo de viva voz que él se quedaría en la contienda hasta el final, que nadie lo está sacando y que los demócratas van a ganar. Todo esto se opone ante la gran incertidumbre que se siente en el ambiente y que ha obligado al presidente Biden a tener conversaciones con los líderes demócratas en el Congreso durante el día de hoy, además de grabar 2 entrevistas de radio, todo esto para intentar demostrar que sus aptitudes cognitivas están al 100%.
Joe Biden se va a reunir también con gobernadores demócratas para intentar tranquilizarlos sobre su capacidad para liderar una campaña electoral contra Donald Trump. ¿Qué se espera de esas reuniones, de esta en específico, y qué dicen las últimas encuestas sobre su apoyo dentro del partido? Un importante cierre de filas de la mayor parte de los gobernadores demócratas que estarán ahí, incluso personajes como el gobernador de Illinois y gobernador de California, que han sido mencionados como potenciales sustitutos de decidir el presidente Biden abandonar la contienda. Y sin embargo, hay que decir que las encuestas, tanto de la cadena CBS como del diario New York Times, ven un golpe severo y que fueron emitidas hoy a la candidatura del presidente Biden después del debate, tan solo entre las personas, los votantes estadounidenses que creen que el presidente no tiene la capacidad cognitiva para seguir adelante y que se debe retirar, son 7 de cada 10 votantes. Entre los demócratas estos son 4 de cada 10 y esto habla de las grandes dudas que hay en el partido y que están impactando directamente la emoción y la intención de los propios votantes demócratas para salir a las urnas en noviembre. Hay que decir también que esto tiene un impacto directo en las candidaturas de los senadores y los congresistas que buscan regresar al Congreso, y es ahí por el que se alzan las voces para que Biden salga de la contienda, porque les impacta también a su futuro político. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño. Estaremos pendientes de lo que ocurre allá en Estados Unidos. Y el movimiento islamista proiraní Hezbollah del Líbano anunció hoy que disparó 100 cohetes contra 2 posiciones israelíes en represalia por la muerte en el sur del Líbano de uno de sus comandantes en un bombardeo que el movimiento chiita atribuyó a Israel. Estas imágenes que ven, publicadas en las redes sociales, muestran supuestamente las secuelas del operativo israelí. Desde el comienzo de la guerra en Gaza, Israel y el grupo pro-iraní libanés han librado combates transfronterizos casi a diario. Es la segunda vez en las últimas semanas que un ataque aéreo israelí mata a un comandante de Hezbollah. El jefe de la oficina de DW en Beirut, Mohammad Shreite, nos habló antes de la importancia del ataque. Escuchemos. La situación ha escalado de nuevo en la frontera entre el Líbano e Israel, luego de que Hezbollah lanzara ataques contra Israel como represalia por el asesinato de uno de sus altos cargos militares, Mohamed Nasser, también conocido como Abu Naameh. Una represalia de esa intensidad era de esperar, dada la relevancia del comandante asesinado. Nasser es el tercer militar de alto rango eliminado por Israel desde el inicio de esta confrontación. El primero fue Wissam al-Tawil, asesinado en enero pasado, luego Talib Abdullah a mediados de junio y ahora Mohamed Nasser. Después de cada una de estas muertes siguieron fuertes y violentas escaladas que duraron varias semanas y que parecían a punto de desembocar en una guerra total entre ambos bandos. Todo ello ha dado lugar a esfuerzos diplomáticos, en particular por parte de Estados Unidos, Francia y Alemania. Esfuerzos que hasta el momento han tenido éxito a la hora de presionar a ambos bandos para evitar una guerra a gran escala. Así que ahora estamos a la expectativa de ver qué magnitud y qué nivel de intensidad alcanzará esta nueva escalada entre Hezbollah e Israel. Para Hezbollah, la muerte de Nasser significa un duro golpe, pues se trata de uno de los miembros de mayor rango eliminados por Israel desde que comenzó el conflicto. Analizamos la información con la periodista Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, afirmó este miércoles que las fuerzas israelíes están listas para tomar cualquier acción necesaria contra Hezbollah. ¿Podría haber también una posible represalia por parte de Irán? Hola. Sí, Gallant dice esto y lo dice de manera recurrente todas las semanas, varias veces. Es algo que queda claro en Israel, que hay muchas voces que están empujando para que haya un ataque a Hezbollah para moverlo hacia el norte del río Litani, que es lo que pactó la resolución de la ONU y que ellos bajaron, y por eso están atacando de esta manera tan sistemática y también con tanto acierto. Gallant dice eso por un lado, que Irán vaya a involucrarse solamente depende, seguramente, no sabemos, de la magnitud del ataque o del contraataque o de la represalia de Israel. Hoy mismo, por ejemplo, el exministro de Defensa en el pasado, Víctor Lieberman, y líder del partido ultranacionalista Israel Nuestro Hogar,
tuiteó y también mandó comunicados diciendo que ahora mismo luchar o pactar con Hamás y con Hezbollah no tiene ningún sentido mientras no se acabe con Irán y con su acervo nuclear. Es más, dijo que es el momento de atacar las capacidades nucleares de Irán y que se sabe, dice él, que no se va a poder hacer por medios convencionales. Así que él está poniendo el énfasis en una situación mucho más peligrosa de una represalia israelí que es según una parte del establishment, inminente y la están empujando, mientras que hay otra parte grande de la población, o por lo menos bastante ruidosa, como que son los que se niegan a esto y que están pidiendo un alto el fuego y además una negociación con Hamás. Y tuvieron una reunión muy numerosa hace 2 días, el 1 de julio, aquí en Tel Aviv, en una cancha de baloncesto donde se reunieron de 6.000 a 7.000 personas, muchas personalidades también, para pedir exactamente lo contrario, que no haya una escalada. Así que estamos más o menos en el mismo lugar, pero las palabras de Avigdor Lieberman son realmente asustadoras. Maya, según un comunicado de la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, se supo que Israel está estudiando la respuesta de Hamás, que incluiría un acuerdo de liberación de rehenes y un alto el fuego en Gaza. Después de tantos fracasos, ¿qué posibilidades habría ahora de llegar a un acuerdo? Esto nunca lo sabemos, pero de pronto parece que las noticias de las últimas horas han sido más positivas y más ligeras. Han sido comunicados muy breves, el del primer ministro israelí ha sido muy breve, estamos estudiando la propuesta. Hamás, en paralelo, también comunicó, hemos hablado con nuestros hermanos mediadores para que cese la agresión israelí y fuentes cercanas a los mediadores han dicho a Radio Nacional Israelí, por ejemplo, que están bastante optimistas, que aparentemente Hamás sí que ha dado algún paso hacia la flexibilización y tal vez haya llegado el momento. Es la última ronda de conversaciones. Recordemos que la última fue una propuesta israelí que Israel mandó a los mediadores el 27 de mayo. El 31 de mayo Biden se refirió a ella y jamás estuvo sin contestar durante muchos días hasta que el 11 de junio hizo modificaciones a ese plan según Biden y eso fue lo que paró de nuevo todas las negociaciones y hoy parece que hay un cierto movimiento, pero la verdad es que nunca se puede saber. Claro, muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. Por cierto, en Chile se encuentra la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe. Oleadas de migraciones desde la última década del siglo XIX que suman alrededor de 500.000 de personas. Hoy, a 13.000 kilómetros de distancia, observan con preocupación la ofensiva israelí sobre Gaza. La protesta de los jugadores del Club Deportivo Palestino de Chile se hizo viral. Ellos van tomados de la mano, pero el niño no va ahí, porque el niño está muerto, ¿no? Han muerto más de 15.000 niños en Palestina. A través del deporte podemos dar un mensaje de paz y de solidaridad con gente que hoy día, la verdad, no tiene voz. 13.000 kilómetros separan a Chile de Palestina, una distancia sideral, aunque para los más de 500.000 residentes de origen palestino eso no es nada. Si bien hay una distancia geográfica entre Chile y Palestina, hay una cercanía humana muy grande. No hay chileno que no conozca, no haya tenido en su historia relación con algún ciudadano de origen palestino o con alguna institución. Diego Camis es el director ejecutivo de la Comunidad Palestina en Chile y secretario general del Club Palestino, la casa que congrega a los residentes en Chile. Es un lugar donde normalmente se celebran fiestas y bailes, pero eso hoy fue reemplazado por la reflexión. Cuando uno está en un luto, cuando uno está pasando por un momento complejo, no celebra, no hace fiestas. Esperamos que muy pronto se puedan retomar, pero no solamente por el sentido de las fiestas, sino porque esperemos que se termine lo que está ocurriendo hoy en Palestina. Desde la última década del siglo XIX comenzaron a llegar los palestinos a Chile, primero por motivos comerciales. Como existía el boom de la naranja de Jaffa y el salitre era un fertilizante, se hizo una campaña del salitre chileno. Algunos dicen que eso motivó los primeros inmigrantes básicamente por temas económicos. Y después con la decadencia del Imperio Turco Otomano y las reformas que obligaban a cristianos a ir al ejército, cosa que no había pasado antes, mucha gente vino a probar suerte acá a Chile, pero lo que sí también mucha gente regresó. Pero otros tantos fueron llegando en décadas posteriores y se asentaron en esta tierra, generando el vínculo que hoy convierte a Chile en el país que acoge a la mayor comunidad de palestinos en todo el mundo. Son empresarios, importadores de telas, hoteleros, abogados, políticos o están en las más variadas actividades productivas.
Emigrados o chilenos que mantienen un fuerte lazo afectivo y emocional con la tierra de sus ancestros y que con manifestaciones alzan la voz contra la ofensiva israelí en Gaza, iniciada tras los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre del 2023, y reclaman al gobierno chileno romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Netanyahu. Economía ahora con Rosa Casals. Rosa. Seguimos en la región, Silvia, para hablar de un fenómeno que despierta cierta preocupación. El real brasileño es una de las monedas más fuertes de América Latina. Sin embargo, desde comienzos de año ha sido una de las que más terreno ha perdido frente al dólar, y el actual escenario de volatilidad despierta algo de preocupación. Y escenarios similares enfrentan otros países de la región como México y Argentina. El peso mexicano sufre una de sus mayores depreciaciones del último año respecto al dólar estadounidense. Los analistas lo atribuyen a la incertidumbre que genera la transición de gobierno, a una desaceleración económica y al elevado déficit. En Argentina, si bien el tipo de cambio oficial tiene una depreciación administrada del 2% mensual, las cotizaciones paralelas se han disparado en los últimos días ante las dudas del mercado sobre cuándo se liberará el tipo de cambio y si este escenario podría llevar a una devaluación. Un tema que preocupa a toda la región y que queremos ampliar con el economista Vicente Albornoz, que nos acompaña desde Quito. Vicente, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Vicente, en primer lugar, ¿qué está ocurriendo en México? Hablamos durante mucho tiempo del superpeso, se anunciaron muchos proyectos de inversión y, de hecho, el nuevo gobierno queda en manos del mismo partido político. ¿A qué atribuyes la intranquilidad del mercado? Bueno, el problema es que, o la visión de los mercados sobre el tema es que Morena, el partido de gobierno, y sus aliados del partido de Claudia Sheinbaum, va a controlar 83 escaños de los 128 del Senado, y eso le deja apenas por debajo del mínimo necesario para hacer cambios a la Constitución. Y eso, cambios grandes a las reglas de juego, cambios constitucionales, no les gusta a los inversionistas en general. Peor todavía si van a venir de un gobierno muy alineado con la izquierda latinoamericana, ¿no? No nos olvidemos que Sheinbaum apoyó y dio asilo a los guerrilleros colombianos en los años 80. Es un partido y un gobierno que no se ha desmarcado de Maduro y que sigue manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Ortega. Creo que preocupa el pensar qué tipo de reformas constitucionales podrían hacer ellos. Incluso con alguien como Alicia Bárcena en relaciones exteriores, afortunadamente no en economía, pero es una bióloga que manejó la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas y no dejó un buen sabor entre los inversionistas, los economistas, después de su paso por la CEPAL. Y Vicente, en el caso argentino, ¿cómo explicas que los tipos paralelos se disparen y comiencen las dudas justo luego de que el gobierno pudiera aprobar su gran ley de reformas? ¿Qué es lo que no gusta a los inversores? Bueno, no, yo creo que los inversores ven con un cauto optimismo lo que está pasando en la Argentina. Todavía hay que ver resultados, todavía falta mucho para saber si es que el programa de ajuste que ha implementado Milei va a tener éxito o no. Pero lo que está viviendo la Argentina es la locura de los múltiples tipos de cambio. En la mayor parte de países del mundo tenemos un tipo de cambio. En Argentina hay muchísimos, hay el blue, hay el oficial. Y es lógico que el tipo de cambio tenga que devaluarse en un país con una inflación anual que se mueve alrededor del 250%. Tiene que tener una alta devaluación ese país, incluso si es que logran bajar la inflación mensual a 4, están con una inflación anual de más de 250%, es una cantidad altísima. A la larga, la Argentina tiene que devaluar su moneda porque en el largo plazo el tipo de cambio se tiene que mover con los precios. De manera que en el caso argentino no es muy sorprendente, es simplemente que el sistema económico se adapta a una inflación que todavía sigue, bueno, que es la más alta de América Latina y que todavía sigue siendo muy alta. Muchísimas gracias por el análisis, por tu tiempo. Vicente Albornoz. Encantado, un saludo a Berlín. Y vamos ahora con un resumen de otras notas económicas de la jornada. Bolivia levantó la prohibición del uso de criptomonedas impuesta en 2020 para aliviar las tensiones provocadas por la escasez de dólares. La falta de dólares, justamente junto con la de combustibles, han provocado una crisis económica en el país. Según el presidente Luis Arce, los bolivianos piden dólares cuando en otros países se están deshaciendo de la divisa estadounidense.
En Panamá, el sector empresarial reaccionó positivamente a la investidura este lunes de José Raúl Mulino. En su campaña, Mulino prometió aplicar planes de austeridad en el gasto, aumentar la inversión en obras públicas y una política exterior clara de atraer la inversión extranjera privada. Estas medidas han generado confianza en el sector privado de Panamá, que atraviesa una crisis económica. En la capital de Kazajistán, Astana, comienzan los preparativos para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Sus miembros, Rusia, China, Kazajistán, India, Pakistán, Tayikistán, Uzbekistán e Irán, suman el 40% de la población mundial. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este miércoles a su homólogo chino Xi Jinping que sus relaciones son más fuertes que nunca. Rusia y China compiten históricamente por la influencia en Asia Central, una región rica en hidrocarburos. Putin también se reunió con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, que reiteró su disposición para mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y seguimos con otros temas, Silvia. Vamos a hablar del huracán Beryl, que es de categoría 4, pero en la escala Saffir-Simpson, y se encuentra actualmente en el centro del Mar Caribe. Continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste, con rumbo hacia la península de Yucatán, en el sureste de México. Beryl marca el inicio de la temporada de huracanes y establece un precedente alarmante, ya que la Organización Meteorológica Mundial alertó este martes que nunca antes, a estas alturas del año, se había formado un ciclón de máxima intensidad en el Atlántico. El huracán siembra el pánico a su paso por las islas del Caribe. Ante la llegada inminente del huracán Beryl, tanto turistas como residentes en Jamaica se dirigieron hacia el aeropuerto internacional de Sangster en Montego Bay con la esperanza de asegurar un vuelo para salir del país. El huracán se debilitó ligeramente a categoría 4 mientras se dirige hacia Jamaica, con pronósticos que advierten de vientos potencialmente mortales y tormentas después de provocar al menos 6 muertos en el Caribe y destrucción generalizada en el sureste de la región. Es el primer huracán de la temporada y sienta un alarmante precedente porque nunca se había formado a estas alturas del año un ciclón de máxima intensidad en el Atlántico. Ahora el centro del huracán se desplaza hacia el oeste-noroeste con trayectoria hacia la península de Yucatán. En el sureste de México, los habitantes de las regiones amenazadas se preparan para la llegada del sistema tormentoso. Ya estamos asegurando las casas, ya están cortando árboles porque pues tenemos árboles, pero sí, desde la semana pasada nos preparamos porque se moja todo. Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico de México, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una zona de vigilancia por efectos de huracán en la posible zona de impacto. Y Venezuela retomó este miércoles el proceso de diálogo con Estados Unidos luego de un quiebre en 2019 tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado y altibajos en las relaciones bilaterales desde entonces. Tras la primera reunión virtual entre funcionarios de ambos países este miércoles, el jefe de la delegación venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que el diálogo debe limitarse a lo acordado en Qatar. Con ello aludió a la liberación de presos políticos y el respeto a opositores a cambio de aliviar las sanciones. A un mes de las elecciones presidenciales, cuando parecía que se iban a celebrar unos comicios sin respetar ningún acuerdo a los que llegaron chavismo, oposición y Estados Unidos, Maduro ha optado por dialogar con Washington. Una portavoz de la Casa Blanca reiteró la solicitud de que las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio sean competitivas e inclusivas. Y Panamá cerró este miércoles al menos 3 pasos de acceso no autorizados en la selva del Darién con el objetivo de ejercer un mayor control sobre la ruta irregular que utilizan cientos de personas a diario en su camino hacia Estados Unidos. Las autoridades panameñas señalaron en un comunicado que el cierre busca controlar la migración irregular masiva que enfrenta el país. El nuevo presidente electo, José Raúl Mulino, mantiene un fuerte discurso contra la migración en la zona que tilda de ilegal. En lo que va de año, más de 195.000 migrantes han cruzado la selva del Darién. Y la violencia de las bandas armadas en Haití, que incluye ejecuciones extrajudiciales, secuestros y violencia de género, deteriora la seguridad de los haitianos, muchos de los cuales han abandonado su hogar en busca de refugio. El número de desplazados internos supera las 360.000 personas. Además, amenaza con interrumpir las operaciones de socorro de las agencias internacionales. El presente de Haití sigue cuesta arriba. 5 millones de personas,
casi la mitad de la población sufre por falta de alimento. Y por la violencia de las bandas criminales que desplazaron de sus casas a más de 300.000 haitianos, como a Miriam, que tuvo que mudarse a un campamento. Esta es la forma en que vivimos, sentados acá todo el día. No hay comida salvo que una organización nos envíe algo. Después no hay nada más. Nos dan sopa, pasta de dientes y otras cosas. Esta es la vida sin trabajo ni medios. En busca de oportunidades laborales, la hija de Rita migró a República Dominicana a trabajar. Allí las cosas también son difíciles para los haitianos. El país vecino levantó un muro y deportó a 200.000 haitianos el año pasado. Rita se quedó en Haití con sus 2 nietos y tampoco da abasto. Tengo 2 hijos mayores. Me ayudan económicamente para comer con estos 2 niños. Las cosas son muy caras, es un problema comprar algo para comer. Hay que tener mucho dinero para comprarlo justo para 3 comidas. Es muy difícil. Todo se ha puesto difícil en Haití. Este año, las bandas criminales han llegado a controlar el 80% de Puerto Príncipe y sus rutas principales. Las organizaciones humanitarias también denuncian los obstáculos para la entrega de alimentos. Las principales rutas que van hacia Puerto Príncipe están bajo la influencia de grupos armados, así que se puede intentar viajar, pero es peligroso. Todo esto ha complicado bastante el abastecimiento de los alimentos que utilizamos en los programas. Lo que hemos hecho, por lo tanto, es acortar nuestras cadenas de suministro. Fuera de Puerto Príncipe, intentamos hacer todo lo que podemos con los agricultores locales. Trabajamos con 170 organizaciones para suministrar los alimentos. Hasta ahora fue bastante exitoso. El primer contingente de policías kenianos arribó en junio a Haití, en busca de dar seguridad, o al menos un poco de normalidad a los 5 millones de haitianos que luchan día a día por comer. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.